final son 30 especialidades posibles, o sea, entre niños, entre adultos, entre psiquiátrico, entre ginecología, que estoy diciendo igual las más típicas, pero al final son 30 y son muchísimas, y es mucho más amplio de lo que uno cree. Y al final existen como dos principales áreas, que sería lo quirúrgico, que ahí está todo lo que es cirugía y lo que es más comúnmente conocido, y toda la otra parte que es la parte como más médica, que es lo que es más de diagnóstico, de ver los remedios que uno le va a dar a los pacientes. Por ejemplo, si alguien tiene un infarto, la mayoría de las veces se trata con remedio, no con cirugía. O, no sé, toda la diabetes, todas las cosas que son más yo sé que es como difícil de entender y uno a veces como que no, uno no lo entiende cuando iba en cuarto medio, pero al final es todo lo que no es cirugía, todo lo demás es médico. Entonces las especialidades se van diferenciando en esas dos. Y hay algunas que son una mezcla de lo quirúrgico con lo médico, que sería, por ejemplo, ginecología, que tiene cosas como de operar y también cosas médicas de tratar con remedios, cuando tienen, no sé, pues, hipertensión, o sea, bueno, y también existe toda la amplia, ahora que se está desarrollando mucho más, que es la medicina familiar, que al final es todo lo que se trata como la primaria, que serían los consultorios en las distintas comunas, en las regiones, en los pueblitos chicos, que al final es mucho más, es muy distinto a lo que se trata en un hospital, que sería como cosas más complejas. Lo segundo que yo quería decirle en relación a la medicina, otro como mito, que es como perderle el miedo al final a estudiar medicina, porque por lo general uno, no sé, está en la discoteca y te preguntan qué estudiar y uno dice medicina y es como, ¡oh! Como casi si fuera un alien y como un extraterrestre, que cómo cresta se te ocurrió meterte esa carrera, y en verdad que, o sea, ahora que ya llevo decirlo con seguridad, es una carrera como cualquier otra. Es una carrera exigente, sí, pero tal cual como es exigente ingeniería civil. O sea, yo veo a la gente de nuestra generación que estudia ingeniería civil y no veo ningún tipo de diferencia entre ellos y nosotros, o por ejemplo arquitectura, que tienen que hacer proyecto infinito y que tienen que quedarse hasta, no sé, a veces pasar de largo incluso. Son carreras exigentes, sí, pero no es una carrera de otro nivel, que te tenga que ser demasiado ultra mega inteligente, no. Cero, cero así encuentro yo. Al final se trata de una carrera que es de mucho equilibrio y tratar de ser como muy responsable y ser organizado finalmente, porque si uno es organizado vaya a tener tiempo para todo. Por lo menos esa es como mi percepción. Obviamente hay semestres que son más difíciles y tenéis menos tiempo, pero no es una cosa de que uno deje de ver a sus amigos, de que uno deje de ir a carretear, de ir a la discoteca, que uno no pueda tener vida. O sea, yo estuve pololeando los 3 primeros años de universidad, tenía amigas de colegio, tenía amigos de universidad, viajé en los veranos, cosas que hace cualquier persona, o sea, las típicas cosas que hace todo el mundo en la universidad. Entonces, como que perderle ese miedo a la medicina y al final también enseñar a la gente que medicina no es tan anormal como parece, como que es muy común y muy, no sé, muy parecida a otras carreras. Y al final lo que como que caracteriza, siento yo, la medicina es que como hay mucho que estudiar, pero te mantienen como en un estudio constante. Entonces, cuando tú llegas a las pruebas, no es una cosa que como que se te venga encima como en otras carreras, que a veces pasa. Entonces, uno como está constantemente estudiando, como que te mantienen en un método de estudio muy, muy llevadero y muy fácil después de hacer las pruebas, de tener, no sé, los distintos trabajos. Entonces, como que siento que va más por ese lado, como hay otras carreras que solamente tienen semana de prueba, entonces en esa época estudian nomás. Esto es mucho más de constancia y al final es como más equilibrado, siento yo. Como que uno tiene ya su cuota de estudio al día, después su tenis deporte, como que podía ser como más equilibrado y no tener como una semana que full te matáis y después como que no haces nada, como que es mucho más equilibrado. Eh, en- Otra cosa que quería destacar de la gran carrera de medicina, yo soy muy fanática, me gusta mucho, así que por eso, ya filo, lo entretenido de la carrera es que es muy práctica y desde muy chicos, entonces es muy entretenido porque ponte tú, por poner un ejemplo, si uno estudia comercial, uno tiene 5 años teórico y yo sé que hay gente que le encanta y todo, pero al final como que es en la práctica donde uno más aprende. Entonces lo choro de medicina es que yo por lo menos desde segundo año que yo iba al hospital y podía ver las mismas cosas que leía en los libros, literal los pacientes te lo decían, era como si le hubieran dicho como leer el libro antes de que ella te venga a ver, porque era como es tan práctico la medicina que se aprende muchísimo en el hospital todos los días. Entonces, eso yo encuentro que es de las cosas más entretenidas y uno dice como no puede ser que es como que él hubiera estudiado medicina el paciente porque tiene las mismas cosas que están en los libros. Entonces, eso yo encuentro que es muy choro. Y, y lo último que quiero decir sobre la medicina,
o sea, tengo varias cosas, pero después me pueden hacer preguntas. Es que uno siempre piensa en la medicina como una carrera como muy científica, y lógicamente es una carrera científica, pero en el fondo es una carrera humanista, o sea, una carrera social, y donde uno está al final tratando con personas, y con personas que están en una situación de vulnerabilidad porque están enfermas. Entonces, como que es una carrera muy, como de mucha relación personal con las personas, de mucho como tacto, de tratar con dignidad a la otra persona, de no ver al paciente como un conjunto de síntomas ya, tiene esto, esto, chao. Al final es como una persona que tiene un contexto, que vive en una familia, que vive en cierto lugar. Entonces al final como que la carrera es mucho más que solamente la parte científica, que el remedio hace esto y porque el receptor y tanto, tanto, como que va mucho más allá. Y, y eso también es como una de las, como la, siento yo como el objetivo de mi universidad por lo menos, como de ser, o sea, de sacar doctores lo más integrales posible. Y al final que no sean como ultra secos, o sea, obviamente que sean secos en un área, pero también que sean capaces de ver más allá que solamente que le duele la cabeza, ¿sí? Entonces quizás, ¿por qué le está doliendo la cabeza? Quizás son cosas mucho más psicológicas, o sea, como en muchas áreas. Y al final uno al tratar al paciente de una manera como más integral y viendo todo su contexto, uno es capaz de darle tratamientos y remedios que sean más adecuados para esa persona. Entonces, por ejemplo, si uno sabe si vive solo, si vive con su familia, si tiene mucha plata, poca plata, como que al final todo uno se va adaptando y finalmente la gente va a poder salir adelante de una mejor manera si es que uno ve de una manera como más amplia. Bueno, y lo otro, que ya última cosa, perdón, no, es que no sé cómo qué tanto puedo, como, qué tanto decir, pero yo digo que si tienen dudas de estudiar medicina, yo creo que arriesguense, porque al final no hay nada peor que después pensar como qué hubiera pasado si, como arrepentirse. Y siento que, o sea, tienen 18 años, bueno, o van a cumplir 18, al final tienen una vida gigante por delante, y yo sé que a esa edad uno cree que como que me muero a perder un semestre, me muero a perder un año, pero en realidad no es nada, no es nada, y al final como que es mucho más gratificante sentir que por lo menos probaste y lo intentaste a que te metiste a otra cosa porque te dio nervio y después sentir como, ay, en verdad me habría encantado. Entonces yo les digo que se arriesguen con todo y que prueben y a lo más se cambian. No es tan grave cambiarse. Yo, o sea, veo a mis compañeros y hay miles que han hecho otras carreras, miles que son hasta viejos, así 28 años y se meten a medicina y te decís, ¿santa madre? No, o sea, se puede y no es nada de raro y no es nada de atroz. Al final también la medicina como que uno va estudiando todo el rato, entonces tampoco es tan grave como entrar un poco después. Al final después ya ni sabéis quién tiene 25, 24, como que es lo mismo, ¿cachai? No, no hay diferencia. Y tus amigos también siempre hay entre que se atrasan algunos, al final todos salen más o menos al mismo tiempo que uno. Por eso es como uno el gran miedo, y está bien que a los 18 años también uno no sepa qué tanto qué quiere hacer, porque obviamente es una decisión como importante. Entonces es normal como dudar, pero yo le como propongo que se arriesguen. ¿Y qué iba a decir? Yo, en mi experiencia personal, yo quería estudiar medicina, tampoco quise como toda mi vida estudiar medicina, no, yo era como muy humanista, de hecho, pero siempre me habían llamado la atención los doctores desde muy chica, y ya como en media o como más en segundo medio, tercero medio, ahí como que me decidí por medicina, pero también tenía la duda con psicología, y al final era tanto, cuando estaba dando la PSU y todo, era tanto el nervio que, como de no quedar y como de que me fuera mal y no sé, que le decía a todo el mundo como, no, igual yo creo que estoy más decidida por psicología, porque sabía que era más probable que quedara en psicología que en medicina, entonces como que era una manera de también defenderme a mí misma como por el nervio. Pero al final, bueno, quedé y ahí me di cuenta que en verdad siempre quise medicina, solo que era más el miedo de no quedar y todo. Pero yo les digo eso, arriesguense y si tienen ganas, denle con todo con medicina, porque en verdad es una carrera que trae mucha satisfacción, muy entretenida, eh, no sé, y es demasiado amplia. Al final uno se da cuenta que después de elegir la especialidad es casi como elegir tu carrera de nuevo, es como casi tener 18 de nuevo y tener que elegir como tu carrera, así como que cada especialidad tiene su propia personalidad casi, como que existen como estereotipos de cómo son los pediatras, de cómo son los ginecólogos, entonces como que uno tiene que saber como ya, cómo soy yo para ver en verdad con cuál me identifico. Eh, bueno, después si tienen dudas sobre la Chile, ahí les puedo contar más sobre la Chile en sí misma, pero eso son lo que yo quería decir más o menos de medicina, a mi parecer. Dale, Eli.
Ya, ahora yo voy a contar un poco mi historia. Yo salí el año 2015 del colegio igual que la Rose, y al contrario de la Rose, yo nunca me cuestioné estudiar medicina. O sea, yo soy el caso que la Rose dice como, en verdad si es que le entra la duda, arriesguense, ya. Yo fui la que me arriesgué con todo, porque nunca había pensado en enfermería, o siempre sabía que era algo con la salud o como más científico, pero nunca supe qué. Y recién en cuarto medio empecé como, ya, y si me esfuerzo un poco más, porque ya, a mí me iba bien en el colegio, pero no así como para entrar, cagar la risa, sino que igual tenía que ponerle un poco de empeño o tenía que rendir una buena prueba. Y me empecé a esforzar y me fue bien, en la PSU me fue súper bien, y entré, po, y fue como, chuta, ya, será, ya estoy adentro. Y ahí el primer año igual, no, siendo muy sincera, me costó mucho, fue muy duro, fue un cambio igual como muy como drástico en comparación al colegio. Eh, y ya, ese primer año como que tampoco me cuestioné mucho si salirme o no de la carrera porque era muy teórico, entonces como que tampoco te acercaba mucho a lo que era realmente la medicina. Entonces fue como que ya la aguanté, y ese año, con respecto a lo que decía la Rose del equilibrio, a mí me costó mucho encontrarlo. De hecho, el primer año yo creo que me perdí muchas cosas, estudiaba mucho, o algo que también me pasó mucho era que, por ejemplo, estaba estudiando y en verdad tenía la cabeza en otro lado, como que quería estar en un cumpleaños, o quería estar con mi familia, o quería estar en algún otro lugar que no estaba estudiando, entonces al final mi estudio no era, como que no producía, no era eficiente. Y después estaba, por ejemplo, en un asado en familia, o no sé, en un cumpleaños de una amiga, y decía como, pucha, debería estar estudiando. Entonces se te generaba como esa disociación cuerpo-cabeza que al final no estaba en ningún lado. Y ahí de a poco, con los años o con el estudio, o sea, en la carrera, vas encontrando ese equilibrio que decía la Rose, que en el fondo es organizarte, es manejar bien tu tiempo, encontrar el equilibrio perfecto entre poder estudiar y lo que estudies lo estudies bien, y poder estar con tu familia o con lo que queráis hacer y hacerlo bien también. Y ya, en segundo año, que era harto más relajado, ahí como que me encanté un poco más con la carrera, pero yo les juro que hasta ayer me seguía cuestionando si quería seguir en la carrera, pero he visto como todos los días o cada año que ha pasado, como que siempre hay algo, o una clase, o un doctor, o un paciente, o algo pasa, o sea, seguido, bien seguido, que dice como, que te hace decir como, oye, en verdad, como que le achunté, como que en verdad, si no me hubiera metido, como que no sé qué hubiera hecho. Lo que decía la Rose, como me arriesgué y siento que como que lo hice bien. Por último, ya, si no me hubiera gustado, me cambio. ¿Cuál es el problema? Como, en verdad, eso es muy importante, como perderle el miedo a equivocarse. Como que no es tan importante, o sea, sí, yo sé que es muy importante, quizá ustedes lo ven como perder un año, pero muchos amigos míos que en verdad tienen 27 años y están en quinto año y yo tengo 22, dicen como, en verdad, si tú me preguntáis ahora, no hubiera cambiado nada. Como que cada año que pasó fue una inversión, porque conociste gente, te conociste a ti mismo, conociste qué era lo que te gustaba, y al final todo eso te llevó a donde estáis ahora, ¿cachai? Entonces, eso es algo muy importante, que no tienen que tenerle miedo como a equivocarse o a tener que tomar una decisión. Y, ¿qué más? Y lo otro que decía la Rose, que también es muy importante, de arriesgarse. Como, si es que están tan en la duda, pónganse en la situación de qué pasa si es que no lo hacen. Porque si es que se van a quedar con la duda por el resto de la vida, yo no lo recomiendo nada. O sea, yo fui de esas personas que se arriesgó, y yo creo que estoy muy agradecida de eso. Eso. Buenísimo. Las dos, muy buena explicación. A mí personalmente me quedó clarísimo. Yo igual tengo algunas dudas, ¿ya? Siempre, uy, Obvio. ¿siempre quisieron en las universidades de cada una o fue más por el tema de puntaje? Ya. Por mi parte, es una gran historia esa. Yo, obviamente, quería la católica, toda mi familia es de la católica, todo como mis abuelos, es como ya. La Chile para mí básicamente no existía, porque era lo único que. Yo soy la quinta, entonces todos mis hermanos para arriba eran de la católica, era como la única que conocía al final, entonces tú decís, que quiero estudiar ahí porque todo es lo que conozco. Y
y obvio que siempre full enfocada, quería entrar, y la cosa es que ya, di la PSU, me fue muy bien, pero el lenguaje es lo que peor me fue, entonces quedé en la lista de espera, quedé como a 0,5 puntos del último que entró en la Católica. Y en la Chile, como tenía una ponderación distinta al lenguaje, yo ponderaba mucho más en la Chile, entonces quedaba en un puesto, pero así ya casi que primera, no, estoy exagerando, obvio que no, pero quedaba como en verdad brígida en la Chile y en la Católica no me da. Así que ya, yo dije, sí o sí quiero entrar o a la Católica o a la Chile, porque yo quería entrar a una como pública, comillas, porque mi apreciación personal me pasaba con las privadas que o sea, yo siempre he tenido como esa cosa como muy como de trabajar en el sistema público, en los hospitales, no en las clínicas, entonces sentía que como meterme a una universidad privada era como que no me desarrollaba tanto esa área, entonces yo decía, si quiero entrar a medicina, quiero que me potencie eso como más. Y entonces, filo, ahí yo empezó a correr la lista, yo quedé como quinta, y al final corrió como 2 personas, porque imagínense, en 70 cupos, imposible que medicina corra mucho, así que finalmente quedé en la Chile, pero afortunadamente que con 2 de la gente entramos al archivo, yo no sabía nada de la Chile, o sea, no sabía ni nada, ni dónde quedaba, nada. Entonces fue todo un descubrimiento la Chile desde el uno, porque en verdad Chile es un descubrimiento. Y el primer año, bueno, tuve paro, como todos saben, en la Chile hay paro, son un hecho. Me hice un grupo de amigos increíble, entre hombres y mujeres, pero tenía como la duda, como que, ay, la Católica, como que igual todavía tenía como esa cosa de no sabía si quedarme o no en la Chile, si cambiarme, y ahí empecé a tratar de como postular al cambio en la Católica. Y entonces ahí fue como, definitivamente, en verdad la Chile es como mi destino, porque ya como no quedé al principio como por 0, nada. Después, el segundo año no me dieron ni la opción de entregar los papeles porque llegaba tarde. Y en verdad ahora, si tuviera que entrar de nuevo, entraría directamente a la Chile 100%. O sea, la amo. Encuentro que la universidad es brígida, es como un monstruo, partiendo porque obviamente es una universidad tradicional y ultra antigua, o sea, es como la primera universidad, pero existe al final como ese como sentimiento de pertenencia, que es lo mismo que se da como en el San Isidro, siento yo, que cuando uno sale es como que estoy orgulloso de ser de esta universidad, o estoy orgulloso de ser del San Isidro, como eso mismo siento que pasa en la Chile, y tú le preguntas a cualquier persona que estudie ahí, y es como, en verdad como que es un amor hacia la universidad, y uno ve a los profesores, y los profesores dicen, aunque en verdad no me paguen tanto siendo profesor, la universidad me ha entregado tanto que estoy feliz, o sea, como en verdad lo quiero hacer porque necesito devolverlo de alguna manera. No sé, hice como unas cosas, o sea, una lista como de las cosas de que me gusta de la Chile ahora, de por qué me gusta tanto. Bueno, en el área deportiva, para los que les gusta el deporte, es espectacular. O sea, cada facultad, en salud, no sé, por la facultad de economía, cada facultad tiene su propia selección de todos los deportes. O sea, si tú eras buena para el voleibol, pero muy piola, como no te da para ser de la selección de la universidad completa, puedes ser parte de la selección de tu facultad. Entonces existen campeonatos interfacultades durante todo el año, existe selección de natación, o sea, de todo. Yo estoy en la de atletismo y estoy en la de la universidad completa, y es demasiado entretenido, o sea, uno va a los nacionales a competir, uno tiene todos estos campeonatos todo el año, ya, deportivamente, increíble. Después, en el ámbito de la investigación, la Chile también se caracteriza harto por el área investigativa, hay como puros laboratorios como en el subterráneo, y está lleno de doctores secos y de investigadores secos. Uno tiene como un ramo en segundo año que es hacer una investigación durante todo el año, y después yo me quedé trabajando como ayudante en ese laboratorio y es bacán, o sea, hay en todo tipo de área, en todo tipo de enfermedades, trabajan con ratones, o sea, hay en verdad lo que queráis, y eso es bacán, muy, muy, muy choro, muy perno también, pero es muy entretenido, y aparte hay que hacerlo porque después van a saber si estudian medicina, después van a saber que hay que hacer esas cosas, ser ayudante y todas esas cosas. Bueno, y siento yo que es lo más importante en términos de campus clínico. La Chile tiene muchísimos hospitales, y cada hospital es demasiado distinto al otro. Tiene El Salvador, el J. Aguirre, el San Juan de Dios, y cada uno son 5 hospitales como general, y también tiene hospitales de niños y hospitales psiquiátricos.
y cada hospital queda en distintas partes de Santiago, y eso lo hace al final demasiado diverso, porque los pacientes que llegan son muy distintos. En uno llegan muchos pacientes desde zonas rurales, desde el norte de Chile, gente que no sabe, casi que no sabe escribir o no saben lo que les pasa. Después, en cambio, en el sur, en el sur de Santiago me refiero, llegan muchos pacientes que son inmigrantes, entonces cuesta hablar con ellos, o no sé, en el área, en El Salvador, que queda en Providencia, son pacientes mucho más viejos, entonces tienen distintas enfermedades. Entonces, al final, como que eso te da una riqueza en términos de paciente muy grande y que te hace aprender muchísimo porque veis todo el rango de posibilidades que te pueden tocar. Otra cosa destacable de mi universidad, en lo que yo opino, es la diversidad de sus estudiantes. Al final es muy diversa, muy diversa. Uno tiene mucha gente de región, mucha gente de todas las clases sociales, y al final eso también, lo que yo siempre digo, siento que la Chile es como un mini Chile, y es como lo que te va a tocar al final en la vida diaria cuando te toque trabajar en el hospital, cuando te toque trabajar en el consultorio, te va a tocar eso, o sea, te va a tocar de todo. Entonces al final siento que es como una preparación para ese Chile, y en el trabajo en equipo, en saber entender que la otra persona no piensa igual a ti, políticamente, socialmente. Entonces, como conocer las distintas realidades de manera constante, porque es todos los días y te toca hacer trabajos en grupo, entonces siento que eso es una riqueza como muy grande. Y lo otro que decía al principio, que el foco de la universidad es como sacar muy buenos como doctores generales, eh, para que trabajen en el sistema público, para que trabajen en los hospitales, para que se vayan a regiones a trabajar, para que sean generales de zonas, que filo, son doctores que trabajan en distintas regiones. Entonces eso es como algo que me identifica mucho porque yo quiero hacer eso, entonces como que me potencia mucho esa área. Entonces tenemos mucho ramo humanista, obviamente obviando todos los ramos que hay que saber científicos, pero tiene mucho ramo humanista de ser un médico más integral, de ser como, no sé, de saber cómo es el sistema de salud en Chile, cómo funcionan los consultorios, cómo funcionan los hospitales, todas esas cosas. Tiene, no sé, ramos como más diversos. Entonces eso también es otra cosa de las que destaco. Y bueno, eso creo. Hablé mucho. Dale, Eli. Ya, yo estoy en el desarrollo y, no, espérate, la pregunta era si es que yo la había elegido o fue como más por puntaje. Ya, yo en ese sentido estaba mucho más abierta a entrar a cualquiera porque tampoco me podía poner muy exigente, porque en el fondo yo solamente igual quería probar si es que me gustaba y si me gustaba me quedaba, y si no me retiraba nomás. Y, y me dio para la del desarrollo y quedé como, no sé, un punto abajo de la Los Andes, pero como que nunca fue como, oh, pucha, que lata, en verdad quería la Los Andes, no, fue como, ya, bacán, la del desarrollo, además como que me habían hablado súper bien de la universidad, y entré, y yo también como que me fui enamorando de la universidad como súper rápido, porque, por ejemplo, los temas que tocó la Rose, o sea, del deporte, yo en verdad nunca he sido muy buena para el deporte, entonces como que tampoco me he investigado mucho sobre eso, pero la Universidad del Desarrollo tiene dos campus principales, o sea, el de Santiago y el de Concepción, pero en Santiago tiene uno en San Carlos y uno en Las Condes, y la Facultad de Medicina está en Las Condes. Y ahora se está moviendo, o en un año más o 2 años más, se va a trasladar toda la Facultad de Medicina de Las Condes a la Facultad de San Carlos. Y ahí en el fondo la idea es que hay como una zona que es exclusivamente para la Facultad de Medicina, con una biblioteca especial, porque la facultad de ahora yo la encuentro como bien regular. La biblioteca como que no es tan cómoda, siempre tiene llena de ruido. Las áreas verdes de la universidad igual son como un poco chicas. Por eso ahora cuando se van a ir para arriba, todo eso va a ser mucho mejor, la vida universitaria va a mejorar infinito. El tema de la relación interfacultades también. Y con respecto a los campos clínicos, la Universidad del Desarrollo está asociada a la Clínica Alemana y al Hospital Padre Hurtado. Y es muy impactante porque a mí me encanta ese contraste, porque tenéis lo top de Santiago o de Chile, la Clínica Alemana, y lo más vulnerable, pero así lejos, que es el Hospital Padre Hurtado, que está en La Pintana. O sea, te llega la gente más pobre de Chile en ese hospital.
Y es brígido poder ver como el contraste o las dos caras de la moneda entre la salud pública y la salud privada. Y eso igual es como increíble, porque en el fondo ahí tú, a medida que van pasando los años, como que vais reflexionando y te vais dando cuenta como hacia dónde quería apuntar, o incluso si es que queréis como un poco más, como que si es que queréis ir un poco más allá. Años versus 7 años, que igual que uno dice como, ay, en medicina tienes que estudiar caleta, es demasiado exigente, pero una vez que estás ahí adentro, como que te das cuenta que no, que es cero impedimento y que en el fondo lo voy a ver por dos lados. Uno, como el resto de la gente, que mucha gente como que se abruma porque sí, claro, todas mis amigas van a estar trabajando o van a estar ganando su sueldo y yo voy a seguir estudiando, pero en verdad como que la gente en general saca una carrera promedio en 6 años, porque más de algunos echan un ramo o un par de ramos y al final terminan sacándola en 7, entonces como que al final eso es súper como que no es que salgáis tan atrasado. Y por el otro lado, el hecho de que sean 7 años, tú a medida, claro, cuando quizá en primer año tú decís, concha, me queda caleta, son 6 años más, pero cuando estáis en quinto año, que es lo que me pasa a mí ahora, es como, y sobre todo con esta como modalidad online, que asusta un poco, como que veis cercana la fecha a la que vaya a salir de la universidad y te empezáis a asustar un poco, porque decís como, chuta, no estoy tan preparado, voy a empezar a ver paciente y igual como que me da nervio. Entonces, ahora, sobre todo con esto de Zoom, que yo no he visto pacientes hace, no sé, todo el año, igual asusta porque seguía avanzando en tu carrera, seguí como acercándote a la fecha de salir y te estáis sintiendo como poco preparado porque estáis perdiendo un poco la práctica. Así que en ese sentido, por ejemplo, yo creo que ahora a mí me van a decir que, yo creo, ya es una especulación que tenemos nosotros los compañeros, creemos que probablemente la carrera pueda durar un semestre más, porque la universidad tampoco te puede graduar tú así como diciendo como ya cumplí 7 años cuando en verdad no tuviste la práctica que requeríais. Pero tú me decías ahora, voy a hacer un semestre más de carrera y lo hago feliz. Con tal de tener la práctica que necesito para salir y ser una buena doctora, feliz. Bueno, a mí igual bien parecido a la Elisa en realidad. Lo otro que siento que es importante es que al final uno dice 7 años, como que uno lo dice y suena ya infinito, pero como que si uno va a la práctica, al final son 5 años que uno va como mochila a la universidad, como clases, como cualquier persona, y los otros 2 años son de internado, y al final el internado uno no está yendo a la universidad, sino que uno va todo el rato al hospital, entonces al final es estar haciendo una práctica durante 2 años que igual es distinto, porque es distinto estar yendo a la universidad 7 años a estar yendo 5 y 2 años yendo solamente al hospital. Por eso al final, para mí, como que después cuando entendí esto, fue como ya no es tan pesado, sino que al final es como estar siendo doctor, pero sin tener el título, pero esos 2 años vaya a ser doctor al fin y al cabo. Entonces, como que no se te hace, como que después te vas dando cuenta y no se te hace tan pesado. Y por lo menos a mí, yo no puedo creer que vaya en quinto año, o sea, siento que entré Sí. ayer a la universidad es más entretenida que la mierda. Entonces, en verdad, yo siento que mientras más te quedáis, mejor, porque es demasiado entretenida, demasiado, tiene mucho por hacer. No solamente en la parte académica, o sea, en muchas áreas uno se puede meter en política, en, no tengo idea, en grupos distintos. Nosotros tenemos los gym en medicina, que son demasiado entretenidos. No sé, deporte, como que uno, hay muchas como cosas que uno puede hacer en la universidad y muy entretenido. ¿Y qué era lo otro que decir? Se me olvidó. Ah, que a mí me pasa lo mismo que la Lisa, como en eso de que este año por el Zoom y todo no hemos tenido práctica en nada. Y probablemente yo también quizás hasta salga un año después de lo que tengo que realmente salir. Obviamente es algo brigio, pero como que no sé, no me alarmo tanto porque como dice la Lisa, en verdad es demasiado necesario tener la práctica suficiente para poder estar preparado para la gente que te necesita. Entonces, como que yo prefiero salir en más tiempo, pero sentir que aprendí todo lo que tenía que aprender, a estar como ahí en el minuto, estando insegura y no dando al final las respuestas que los pacientes quieren. Así que, bueno, igual estamos en una situación ultra anormal. Normalmente tendrían que ser 17 años, pero como que ya no, me da lo mismo hacer otro semestre si voy a aprender como lo suficiente. Eso.
¿Y en qué área se quieren especializar o se están especializando? No sé. Espérate, que eso es muy importante de explicar, que la carrera, por eso uno como que entra a medicina sin saber nada, y en verdad es muy importante saber. Entonces, lo importante es que estos 7 años uno sale como médico general, o sea, literal general, sabe de todo, pero un poco, ¿ya? Entonces uno no sale con ninguna especialidad, uno no es traumatólogo ni pediatra, nada, uno es médico general. Entonces, durante todos estos 7, o sea, no, durante los 5 años, bueno, ya los 7 años, uno pasa por todas las especialidades distintas y al final te enseñan a hacer, no te enseñan, por ejemplo, si yo paso por cirugía, a mí no me enseñan cómo tengo que operar eh, una apendicitis, por ejemplo, sino que me enseñan, si yo soy médico general, cuándo tengo que saber que esa persona tiene apendicitis para que el cirujano la pueda operar. ¿Me explico? Entonces, como que son distintas cosas. Uno no es que sepa, no sé, puedo operar un hombro cuando eso lo hacen los traumatólogos que ya estudiaron 3 años más después de salir. Entonces, como que uno le enseñan de todas las especialidades, pero de manera general. Como cuándo saber que lo necesita ver un traumatólogo y yo ya no puedo hacer nada. Eso es lo que al final te enseñan en términos como muy básicos. Y ¿qué haría? Ah, ya. Y la otra cosa que es importante es que uno ya sale los 7 años, sale como médico general, y, y después cuando uno quiere hacer la especialidad, no es que tampoco uno vuelva a ir a la universidad con mochila y volver a tener 18 años, no. Esos 3 años que toda la gente dice como, oh, me muero, tenés que estudiar 3 años, es al final lo mismo que para cualquier persona, ponte tú, si es un comercial que se quiere ser más especialista, como que se va hacia un área de la empresa, es como el mismo concepto, solo que en medicina está como mucho más reglamentado. Entonces al final uno estudia 3 años, pero al final uno se está como dedicando a los pacientes de esa área, de la área que yo quiero ver más, porque me gusta más. Entonces estoy esos 3 años estando con gallos que son expertos en ese tema, con pacientes que tienen esa área que yo quiero ver. Y obviamente a veces doy prueba, pero no es que yo vaya como el PowerPoint, no, como que no es ir a la universidad con la mochila, no es estar en la práctica, pero especializándote en algo en específico. ¿Y qué quiero hacer yo? Uf, sí, es la típica pregunta, muy complicado, porque tal como dije antes, es casi como encontrar tu vocación de nuevo. Y a mí me gustan varias cosas, sé que no me gusta cirugía, por eso yo expliqué que medicina no es cirugía, es mucho más que eso. No me gusta nada quirúrgico, así que yo no sé en realidad. Yo me gusta pediatría, pero me gusta psiquiatría también, pero tampoco quiero hacer la especialidad al tiro. Yo no tengo, esos no son mis planes, entonces quizá salir de los 7 años, trabajar un tiempo y después hacer una especialidad en algo específico, porque como no estoy tan clara, prefiero hacer como ser general y después poder ir a algo más específico. Eso. Ya, y yo, sí, esa es la pregunta que te hacen desde que el minuto uno, desde que entré a la carrera. Y yo no, al principio no tenía idea, ya primero, segundo, tercero, solamente quería saber si quería estudiar medicina y después, mucho tiempo después, empezar en una especialidad. Y ahora ya estoy en quinto y es como chuta, igual tengo que empezar a cuestionármelo. Pero hasta ahora, lejos, las especialidades que más me han gustado ha sido ginecología, que me encantó. Pasé por eso ahora a principio de año, la parte teórica, porque la práctica la vamos a tener después, se supone. O sea, sí, la voy a tener después, no sé cuándo, pero la voy a tener. Y la rotación de anestesia también lo pasé muy bien. Me encantó, me encantó, me encantó. Y son, ya, eso también yo creo que igual es bueno explicarlo, que son, hay varias especialidades y están las quirúrgicas, que es como la solo cirugía. Después están las de medicina interna, que es todo lo que no es quirúrgico, y están como las mixtas, que es como un poco medicina interna y un poco cirugía, y que son directas. Uno entra directo a, por ejemplo, no sé, si yo quiero ser cardiólogo, tengo que pasar por medicina interna y después especializarme en cardiología. En cambio, si yo quiero ser ginecóloga, entro directo a ginecología. Y lo que me gusta a mí de esa especialidad es que tiene como un poco de medicina interna y un poco de cirugía. Entonces siento que es como un muy buen equilibrio. Pero no sé, todavía me queda. Además, en el internado es donde rotáis por cada especialidad como más práctico. Entonces ahí es donde en verdad te podéis dar cuenta qué es lo que más te gusta. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien de los que está viendo la charla tendrá alguna pregunta que les quiera hacer. Yo tengo una pregunta.
Dale, vale. Como en tema de cantidad de ramos por semestre, o sea, como que colapsa mucho. Más o menos cuántos ramos son como por semestre. Ya, es que eso yo creo que igual depende mucho de la universidad. Porque, por ejemplo, en la Universidad del Desarrollo, yo puedo tener 2 ramos en un semestre, o incluso en medicina pasa mucho que tenéis ramos anuales. Y yo, por lo menos, en el desarrollo tengo ramos anuales. Entonces, por ejemplo, ahora, este año, yo estoy con 2 ramos. Pero uno de mis ramos es anual, y ese ramo anual se divide en capítulos. ¿Cachai? Como el capítulo de ginecología, el capítulo de endocrinología, el capítulo de... Entonces son distintas especialidades que hay viendo por capítulo, y al final cada capítulo es un mini ramo. O sea, cada capítulo tiene su examen, tiene sus pruebas, tiene sus profesores, entonces como que todo va cambiando según el capítulo. Pero recuerdo que los primeros años era bien cargado, tenía como, no sé, en primer año de haber tenido como 7 ramos, y, y eran algunos semestrales, otros anuales, y en segundo año ya era un poco más relajado, ahí yo creo en segundo de haber tenido como 3 ramos, pero igual como que el número de ramos en mi universidad por lo menos no dice mucho, porque cada ramo funciona como tiene una forma muy estructurada de funcionar, como en lo de los capítulos que te decía yo, ¿cachai? Entonces es como... Pero por ejemplo en el desarrollo tení muy marcado los años que son más sobrecargados. Por ejemplo, primer año es muy duro, yo creo que igual un poco por el hecho de recién estar entrando a la universidad, que te tenés que adaptar al ritmo, tenés que como que aprender a estudiar eficiente, y el primer año era muy duro, segundo año era muy relajado, tercer año era duro de nuevo, cuarto año también es un poco duro, y quinto de nuevo relajado, y después ya partís con el internado. Y no sé cómo será la Chile. Bueno, en la Chile es como, pasa un poco lo mismo que en la Elisa, como que no tiene mucha relación el número de ramos con la carga que llevan, pero en general en la Chile son por lo menos 5 ramos porque tengo como ramos clínicos como tal, como ginecología, todos los de especialidades, y tengo aparte ramos como que son como distintos, que serían los ramos como más humanistas, como de cómo funciona el sistema de salud, entonces esos son ramos aparte, que tienen por lo tanto como menos carga. Lo que es importante decir, Elisa, que como en general la carrera en todas las universidades es como full time, o sea, me refiero que son siempre los horarios son de 8 a 5, 8 a 6 por lo menos, y eso no da, es importante que lo sepan porque eso no pasa en todas las carreras, yo lo entiendo, pero en general, como es una carrera tan práctica que uno tiene que ir al hospital y todo, uno necesita al final todo ese tiempo porque no podéis tener ramos teóricos y prácticos en solamente una mañana. Entonces uno necesita tener como todo el día al final. Y en general, yo por lo menos desde que entré a la universidad me he despertado, o sea, siempre han sido de 8 a 6, 8 a 5, y al final, bueno, también es una manera de verlo como positivamente, es que te preparan un poco para lo que es la vida real y el trabajo normal, porque cualquier persona que trabaja trabaja de 8 a 6, entonces tampoco es como que sea algo tan loco, es como simplemente, por eso hay gente que, o sea, cuando entra a trabajar no es un cambio tan radical, porque yo me acuerdo que mi prima, Filo, que estudiaba comercial y como que tiene un horario mucho más flexible y que a veces como que no van a clase, entró a trabajar y le costó muchísimo porque no estaba acostumbrada a levantarse temprano todos los días, a salir a las 5, entonces por ese lado medicina te prepara un poco para la vida. Pero eso, es verdad lo que dice la Lisa, última cosa, como de que dependen los años, hay semestres que son mucho más duros, otros que son, pero no es como que uno constantemente esté, en verdad, no, como que depende mucho, por eso depende mucho del año y por eso, igual que en todas las carreras, hay años que son más duros, hay años que son más fáciles, como, por eso como pierden el miedo a la medicina y que como que uno, como que es básicamente puro estrés, no, en verdad yo lo he pasado increíble en la universidad, como que no, y obviamente esos minutos de estrés existen, pero también siento que son parte de la vida normal, ¿cachai? Como, no va a ser todo el rato así, como que son periodos, pero no va a ser siempre así, a veces, no sé, pues obviamente fin de año con los exámenes ya puede ser más complicado, pero no es que todo el año uno esté como muriéndose, no, eso no pasa. No, y esto al final también es en todas las carreras, o sea, todas las carreras pasan Exacto. como el periodo de estrés, el periodo de exámenes, pero no por el hecho de estar en medicina es más estrés, como que no. Sí, como que, sí, estoy de acuerdo. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta, como el típico mito que siempre dicen que es como muy difícil entrar,
pero mantenerse al final es, claro, harto estudio, pero si te gusta al final y estudiáis, no es tan difícil mantenerse. Eso es como, no sé, ¿es verdad o...? Un gran mito, eso es verdad. Es que según yo también depende de la universidad. Por lo menos lo que yo siento de la Chile, nosotros somos 200. Entonces igual es como es una carrera bien grande y, y ese mito es falso, por lo menos en mi carrera, porque uno entra, costó mucho entrar, sí, pero cuando uno está dentro no te cuidan tanto, por lo menos en mi universidad, por lo menos los primeros 2 años, porque al final tiene que haber un poco de colador y que la gente madure y los que no están preparados que se queden un año más, como... Entonces siento que no, todos los que entran no siguen conmigo en la generación, o sea, yo tengo por lo menos 70 de mis compañeros son de la generación de arriba, que se echaron algún ramo, y de mi generación por lo menos esa misma cantidad están en la generación de abajo porque se echaron algún ramo. Pero eso es principalmente los primeros 2 años, sí, los primeros 2 años, porque después uno ya como, si ya superaste eso, como que ya le agarráis el ritmo al estudio y ya, como que ya no, es difícil ya después echarse un ramo en quinto año, como que ya no, ya fue, ¿cachai? Es como cuando estáis los primeros ramos, como no sé, que hay ramos matemáticos o ramos como biología molecular, que son como... pero después uno ya se acostumbra y al final, pero sí es importante eso de que si uno estudia, o sea, como que si uno es organizado, en general vaya a poder lograrlo. Por lo general yo creo que la gente que se echa los ramos en medicina es gente que quizá fue muy desorganizada, no estudió cuando, ¿cachai? Como pero no se da tanto eso de que nos cuidan y como que no. Eso también es otra característica de la Chile que siento que es como hijos del rigor, así, como que te preparan un poco para lo que es la vida real y no como tan, como darte décimas, no, ¿cachai? Como eso. En el desarrollo igual son muchos menos alumnos por generación, somos 90 en cada generación y no es como que hayan secciones, es los 90 a química, los 90 a anatomía, es como un curso de 90 personas. Y en ese, o sea, y eso de los ramos anuales igual es un poco penca porque si tú te echas un ramo anual es como quedarte repitiendo en el colegio, pasáis al tiro a la generación de abajo y perdía tu curso, perdía tu amigo, obvio que lo seguís viendo en la universidad, pero en el fondo es como un poco lo mismo, por lo menos en el desarrollo, porque hay pocos ramos semestrales, o los anuales son como los más importantes. Según yo, eso pasa en medicina en todas las universidades, que si te echáis un ramo, Ah, pasáis a la generación de abajo. bueno, es como quedarse pegado en el colegio. Y en mi caso, al ser menos alumnos, igual es como un poco más personalizado. Por ejemplo, si hay un grupo de alumnos que está como con un pésimo promedio y está llegando al examen realmente mal, los profesores como que te mandan mail, te dicen como, oye, ¿qué está pasando? ¿Cachai? Como que se preocupan un poco más de ti. Y hay exámenes de repetición. Que, por ejemplo, si tú diste un examen y te fue mal y con esa nota no pasáis el ramo, tenéis la oportunidad de dar un examen de repetición que es como tu todo o nada, ¿cachai? O lo pasáis, podéis seguir o te lo echaste y, sorry, tenéis que quedarte en la generación de abajo porque tenéis que hacer el ramo nuevo. Pero, pero igual, con lo que decía la Rose, hay un poco de todo, como hay gente que tiene habilidades para el estudio y que estudia de manera muy eficiente y con ese estudio de 5 minutos le va filete en la prueba, pero hay gente que al revés, y ya sabemos que gente pasta hay en todos lados y yo también tengo compañeros pasta que le ha ido piola y igual la han ido pasando, pero como que tarde o temprano en algún minuto lo van a filtrar en algún minuto de la carrera. Pero también está la gente que en verdad es muy empeñosa, que se esfuerza demasiado y tampoco da buenos resultados, y eso igual es como un poco frustrante, porque en el fondo esforzarte tanto y no ver resultados, yo lo encuentro demasiado como abrumador. Pero lo que decía la Rose, así como en términos generales, si tú estudiás y eres responsable y como que vais con el ritmo, vaya a pasar. Ah, y en mi universidad también existen los exámenes de segunda. Yo creo que eso igual se repite como en medicina en general. También Sí. existe como examen de repetición, que si no pasaste el de primera, pasáis el de segunda y ahí como que te dan una segunda oportunidad. ¿Otra duda? Si alguien no puede usar el micrófono y tiene alguna pregunta, puede escribirla por el chat también, si es que alguien quiere.
Bueno, parece que no hay más preguntas, pero Rosario Elisa, muchas gracias por haberse animado. Estuvo muy buena la charla. Quedó, por lo menos a mí me quedó todo muy claro, así que muchas gracias. De nada, po. De nada, feliz. Oye, Muchas quería gracias. decir una última cosa, en verdad muy como cliché, pero yo soy muy así. Eh, no, que en verdad como aprovechen demasiado la etapa universitaria, es increíble. O sea, si ya lo pasaron bien en el colegio, en verdad la universidad es demasiado entretenido, aprovechen de meterse como a las cosas que quieran, a, no sé, danza árabe, o sea, como en verdad a lo que quieran, porque es muy choro, tienen mucha vida universitaria, como aprovechenla. Y también lo otro que quería decir, como aprovechar demasiado los ramos. Yo sé que obviamente los ramos como más típicos los van a aprovechar porque es como lo obvio, pero a veces hay ramos que uno no entiende por qué te los pusieron ahí, pero como tratar de verle el sentido de por qué está ahí, porque en verdad después esos ramos van a hacer la diferencia en que tú seas el distinto y el que seas más completo en tu formación. Entonces, como aprovechar, como ser una esponja y absorber todo lo que tiene la universidad, porque en verdad es mucho lo que tiene por entregarte. Y por último, aprovechar demasiado a los profesores, porque si están ahí es porque en verdad les encanta lo que hacen, y como que tienen mucho también por entregar, entonces como aprovechar de preguntar, como ser muy activo y vivir demasiado el proceso de la universidad. Es en verdad muy entretenido y van a aprender muchísimo de todo, no solamente de las cosas de su carrera, sino que van a aprender mucho de ustedes mismos, de la paciencia, de la resiliencia, de muchas cosas. Entonces, eso, como aprovechenlo mucho porque es bacán. Y yo también quería agregar algo, que eso que decía la Rusa al principio, para los que llegaron un poco más tarde, era eso de que si están en la duda o como que no saben mucho qué hacer y están pensando como en arriesgarse o no, desde mi experiencia personal, yo fui a esas personas que se arriesgó y no me arrepiento, pero nada. Así que si es que alguno quiere hacer lo mismo, y tampoco le tengan miedo a equivocarse, porque yo prefiero equivocarme 1000 veces y decirme como ya en verdad no era lo mío, a que quedarme con esa duda ahí dando vuelta por el resto de la vida. Hay última cosa, que como fue una como de las cosas que me hizo como también entrar a medicina, es que al final, como no sé, cuando uno va a misión, ella como muy también muy cliché, pero como que uno siente como esa como satisfacción personal y esa como plenitud. Entonces siento que la medicina en eso es demasiado completa, porque al final uno está haciendo como misiones constantemente, comillas, obviamente, pero al final como que una carrera que te trae demasiada satisfacción personal. Entonces como que estáis todo el rato al final cambiándole la vida a una persona, y eso, imagínense que te paguen por eso, o sea, ¿qué más regalo que eso? Como que encuentro que en eso es demasiado valiosa como profesión. Así que eso, que se atrevan a estudiar medicina, una gran carrera. Bueno, damos por finalizar la charla, entonces igual ya nos pasamos harto del tiempo. Gracias por la charla, muy buena. Eso. Ya, pues que les vaya bien, y cualquier duda, en verdad, felices nosotras, Elisa supongo, de responder cualquier cosa cuando tengan los resultados y todo eso. Yo Sí. le he respondido a varias gente si me entraba a la Chile o no, me han preguntado varias personas a lo largo de los años, así que cualquier cosa pregunten nomás. Ya se pasaron, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas De gracias, estuvo muy nada. bueno. Gracias a todos. Éxito Gracias, y se ánimo. pasaron. Sí, éxito con su cuarto medio, O todo Gracias. media. Gracias. o bueno, media, Zoom. Feliz, nos vamos a quedar nosotras. Apaño. Chao, gracias. Chao. Chao, que les vaya bien.